Gracias, Jorge. Bueno, buenos días, doctor Armendáriz y compañeros. El día de hoy voy a presentar el tema del IRATS. Para empezar, hay que saber la historia del IRATS. ¿Cómo empezó? Pues el IRATS comenzó como una queja por medio de Alex Kuo, quien era un hepatólogo del Hospital de San Diego, y él llamó al radiólogo y le dijo, tenemos un problema. Luego su colega Yuko Kono, que también es hepatóloga del Hospital de San Diego, dijo, no podemos interpretar sus reportes. Luego Marcus Hart, quien era en ese momento el director cirujano de ese hospital, dijo, no nos importa si ustedes están en lo correcto o si están equivocados. Y luego su colega cirujano, Ajay Khanna, dijo, solamente queremos que sean consistentes y claros en sus reportes. ¿Y por qué vienen todas estas quejas? Pues porque en efecto los reportes en ese momento eran terribles. Usaban en la conclusión palabras como indeterminado, equívoco, sospechoso, hepatocarcinoma debería ser considerado, puede representar hepatocarcinoma, posiblemente representa hepatocarcinoma, no se excluye hepatocarcinoma, sugerente de hepatocarcinoma y la peor de todas, se recomienda correlación clínica, que se usa todavía hoy en día. Y bueno, por ejemplo, tenemos este estudio en el cual tenía todas las características de un hepatocarcinoma en la fase arterial, el realce del hallazgo, en la fase venosa tenía el lavado no periférico y en la fase tardía tenía ese realce en cápsula. Y al final del reporte, en la conclusión, se le puso, se recomienda correlación clínica. ¿Qué se supone que debe hacer el clínico? Debe ir a palpar una masa que en realidad nunca la va a lograr palpar. Pues definitivamente no. Por lo cual, esos reportes eran muy ambiguos y no accionables. Asimismo, muchas veces nos presentamos con que tenemos reportes de 10 páginas que nadie va a leer y los clínicos solo leen bla, 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 bla y al final, en lugar de ayudarlos, los dejamos más confundidos y no los orientamos a un adecuado diagnóstico. Por lo cual, lo que el IRATS pretende es facilitar la comunicación entre los radiólogos y los clínicos para mejorar la evolución del paciente. ¿De dónde viene el sistema IRATS? Bueno, este es un conjunto multidisciplinario de especialistas que incluye hepatólogos, que incluye radiólogos y cirujanos de hígado. Y ellos dijeron, bueno, en lugar de inventar una nueva llanta, ¿por qué no usamos una que ya funciona? Y de aquí que ellos hacen una copia del BI-RADS, pero adaptada hacia hígado. ¿Qué significa el acrónimo LIRADS? Significa Sistema de Reporte y Almacenamiento de Imágenes de Hígado. Es importante saber que el IRADS es aprobado y acreditado por el Colegio Americano de Radiología. Y este consiste en terminologías, tiene conceptos de imagenología, también clasificación, nos ayuda a hacer un reporte más claro y conciso que ayude al clínico y también lo más importante es que hay una recolección de datos, lo que ayuda a que el IRADS se esté actualizando cada 3 o 4 años. Ahora un poco de historia de lo que ha pasado en el IRADS desde su comienzo. Inició en el 2016, donde se hace un del BI-RADS. Esa es su versión embrionaria. Luego en el 2008 se hace por primera vez el comité de ACR IRADS. En el 2011 se saca el primer léxico, sin embargo, este solamente incluye tomografía y resonancia magnética. Ya en el 2014 se simplifica este algoritmo. En el 2017 ya ingresan nuevas modalidades por ultrasonido con contraste, que ese no lo tenemos aquí en Honduras. Y luego en el 2018 hace una unificación, que esta es la última actualización, con la Sociedad Americana del Estudio de la Enfermedad del Hígado. Bueno, el IRADS comenzó con solo 4 radiólogos y hoy en día hay más de 250 radiólogos. Este es el símbolo renovado de la integración entre el IRADS y la Asociación Americana de la Enfermedad del Hígado, lo cual es muy importante ya que hace que el IRADS sea más aceptable a nivel mundial.
El IRATS está en más de 100 instituciones, en más de 30 países y contiene más de 250 miembros. Si ustedes ingresan a su página y quieren bajar gratuitamente el artículo del IRATS, van a ver que hay más de 11 traducciones, o sea que está en muchos países. Así manejamos un mismo léxico y no importa si un paciente, un extranjero, viene acá, le damos una clasificación LIRADS, luego va a Estados Unidos, el seguimiento, y vamos a hablar en el mismo idioma, que eso es básico en radiología. Ahora, ¿por qué es importante tener un sistema de clasificación LIRADS? Bueno, porque el cáncer de hígado es la segunda causa de muerte por cáncer en todo el mundo y está después del cáncer de pulmón. ¿Y por qué nos facilita la vida LIRADS? Bueno, porque hay muchos retos cuando vamos a clasificar un hallazgo en hígado. Por ejemplo, la cirrosis hepática. El hígado es muy heterogéneo, contiene muchos hallazgos, por lo cual nos dificulta diferenciar entre un hallazgo benigno o maligno. También hay múltiples segmentos. Si no conocemos bien la anatomía, podemos dar diagnósticos erróneos en localización. Asimismo, hay múltiples lesiones benignas y malignas. Hay también pseudolesiones como artefactos de movimiento. Hay múltiples características. También hay múltiples imágenes y series. Tenemos que usar múltiples fases: fase arterial temprana, fase arterial tardía, fase venosa portal, fase venosa tardía. También hay múltiples puntos en el tiempo. Puede ser de que nosotros introduzcamos el medio de contraste y se pasen los tiempos de adquisición en la tomografía. También hay múltiples modalidades. Está la tomografía, el ultrasonido, la resonancia magnética, el ultrasonido con contraste. Asimismo, hay múltiples tratamientos y hay múltiples contextos. Puede ser que estemos haciendo un estudio en tamizaje, vigilancia, diagnóstico y estadiaje o respuesta al tratamiento, y cada uno de los contextos es diferente. En conclusión, es difícil. Bueno, los algoritmos que incluye el IRADS son ultrasonido, y este nos sirve para la vigilancia del hepatocarcinoma en pacientes cirróticos o que tengan otros factores de alto riesgo. La tomografía y resonancia magnética nos sirve tanto para el diagnóstico como estadificación y evaluación de respuesta al tratamiento locorregional en los pacientes cirróticos y de alto riesgo. Ahora, hay que tener en claro que uno no debe decir en el reporte lesión, masa o nódulo. Ese es un concepto erróneo. El concepto que ellos recomiendan es hallazgo, ya que si nosotros describimos un hallazgo como lesión, puede que se trate en realidad de una pseudolesión, ya sea por una alteración de la perfusión o por un artefacto de movimiento. ¿A quiénes le vamos a incluir este sistema LIRADS? ¿En quiénes lo podemos usar? Solamente en pacientes cirróticos, en pacientes con infección crónica por virus de hepatitis B o en pacientes con un hepatocarcinoma actual o previo. Este no se debe aplicar en pacientes que no tengan factores de riesgo, que no tengan enfermedad hepática. En pacientes pediátricos se consideran menor de 18 años, ya que aún no ha sido aprobado para utilizarlo en los pacientes pediátricos. Tampoco debemos de usarlo en pacientes con enfermedades congénitas como la fibrosis hepática congénica o en trastornos vasculares como el síndrome Budd-Chiari, telangiectasia hemorrágica o cuando haya oclusión crónica de la vena porta, como la insuficiencia, también la insuficiencia cardíaca congestiva o una hiperplasia nodular difusa regenerativa. Ahora, ¿cómo aplica en estudios multifásicos realizados solamente con tomografía o resonancia magnética con medio de contraste extracelular? Y en el caso de la resonancia magnética, el medio de contraste es hepatobiliar. No debemos de asignar una categoría LIRADS en los siguientes hallazgos. En caso de que el paciente ya tenga una confirmación histopatológica de malignidad o que las lesiones benignas sean de origen no hepatocelular confirmado con histopatología, por ejemplo, un hemangioma. ¿Y por qué hay tantas restricciones en quiénes usar esta clasificación LIRADS? Bueno, pues porque el LIRADS fue creado solamente para el carcinoma hepatocelular, para confirmar ese diagnóstico. O sea, el paciente tiene que tener clínica y la sospecha laboratorial de un hepatocarcinoma. Y como dice el dicho, si habla como pato, camina como pato,
entonces es un pato, por lo cual debemos de tener clínica y laboratorialmente sospechoso de hepatocarcinoma y nosotros confirmaremos el diagnóstico por medio de la clasificación LIRADS. Más adelante vamos a ver que hay 2 subtipos en el cual sí se va a requerir biopsia. Otro punto importante del LIRADS es que también nos va a reducir el porcentaje de biopsias innecesarias realizadas. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente, en el estudio lo primero que debemos hacer es revisar todas sus secuencias. Una vez que vemos todos los hallazgos y nos parece que uno es sospechoso, lo debemos de medir y debemos de ver sus características en cada una de las fases. Vamos a hacer este ejemplo para ver cómo vamos a utilizar el sistema LIRADS. Bueno, aquí podemos ver un hallazgo el cual mide 12 milímetros. Eso es lo importante. El primer paso es ver si el hallazgo realza en fase arterial o no realza. El segundo punto será medirlo y luego vamos a ver las características específicas de un hepatocarcinoma. Entonces, aquí tenemos el cuadrito y vimos que en el anterior caso, este sí tenía realza en fase arterial, y lo clasificamos en este lado del cuadro. Luego medía 12 milímetros, entonces lo colocamos entre 10 a 12 milímetros. Luego vamos a ver los criterios principales. ¿Tenía un realce capsular? No lo tenía, pero sí tenía en la fase venosa portal un realce que es no periférico, o sea que solamente la porción central se lava del contraste y queda un poquito en la periferia. Por lo cual, solamente lo colocamos en este lado, lavado no periférico. ¿Tenía un crecimiento superior al umbral? Pues no lo podemos valorar. Muchas veces nos vamos a encontrar con que no tenemos los estudios previos, que es muy frecuente acá, para compararlo. Por lo cual, entonces, solamente tiene uno de los criterios principales y nos colocamos en esta parte de la tabla. ¿Es un LR4, un LIRADS 4 o un LIRADS 5? ¿Y cómo hacemos para poder diferenciar? Bueno, si el paciente, el hallazgo tenía un realce capsular, es un LIRADS 4. Este no tenía realce capsular. Y si tenía un lavado no periférico, entonces es un LIRADS 5. Por lo cual, nuestro estudio es clasificado como un LIRADS 5. Muy importante, si no estamos seguros acerca de la presencia de un hallazgo, es mejor categorizarlo como que está ausente. Una vez que ya tenemos la clasificación LIRADS 5, tenemos que saber de qué se trata. El LIRADS 1 es definitivamente un hallazgo benigno. El LIRADS 2 es probablemente benigno. El LIRADS 3 tiene una probabilidad intermedia de malignidad. El LIRADS 4 es probablemente hepatocarcinoma y el LIRADS 5 es definitivamente hepatocarcinoma. LIRADS M significa que es un hallazgo maligno, sin embargo, no necesariamente un hepatocarcinoma. O tenemos el LIRADS T y B, que significa tumor en vena, y el LIRADS NC, que es uno no clasificable debido a mala calidad de la imagen o un estudio no concluso. También en el LIRADS T y B podemos tener varios escenarios. Uno, que se encuentre contiguo a una masa blanco, que más adelante vamos a ver de qué se trata una masa blanco. Entonces, probablemente no esté asociado a un hepatocarcinoma, sino a un colangiocarcinoma. Y si es contiguo a una masa que ya fue clasificada como un LIRADS 5, definitivamente es una trombosis tumoral secundario a un hepatocarcinoma. Es importante mencionar de que si un estudio no presenta en fase arterial un realce, ese no se puede clasificar como LIRADS 5, tampoco si es menor de 10 milímetros y si no tiene características típicas de hepatocarcinoma. Ahora, el paso 2 es opcional. En este se deben de aplicar criterios auxiliares. Hay criterios auxiliares que favorecen malignidad y hay criterios auxiliares que favorecen benignidad. Ahora, favorecen malignidad en general, pero no necesariamente hepatocarcinoma, el que veamos en ultrasonido un nódulo definido, que tenga un crecimiento inferior al umbral, nos vamos a enfocar en tomografía, que tenga un realce tipo corona o que tenga una masa sólida con respeto graso. También en una lesión sólida con respeto de siderosis.
los que favorecen a malignidad para hepatocarcinoma en sí es el que tenga una cápsula sin realce, un nódulo dentro de otro nódulo, un aspecto en mosaico y que tenga productos sanguíneos intralesionales o que haya grasa intralesional mayor al hígado. Los criterios auxiliares que favorecen a benignidad son que tenga estabilidad por más de 2 años, que haya una reducción del tamaño, que el realce sea similar al pool sanguíneo, que no haya distorsión de los vasos sanguíneos y, bueno, estos ya son para resonancia magnética. ¿Cómo vamos a aplicar estos criterios auxiliares? Bueno, de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos un estudio en el cual el hallazgo le dimos un LIRADS-3. Entonces, luego vemos que hay auxiliares que favorecen malignidad. Entonces, le vamos a sumar un punto y va a quedar como un LIRADS-4. Es importante mencionar que no podemos aplicar esto en caso de que sea un LIRADS-4, ya que no podemos sumar un punto hacia el LIRADS-5. Lo mismo con los hallazgos auxiliares de benignidad que mencioné en el cuadro anterior. El mismo ejemplo, si clasificamos un hallazgo en LIRADS-4 y tiene hallazgos auxiliares de benignidad, entonces le vamos a restar un punto y queda como un LIRADS-3. El paso 3 no siempre lo vamos a aplicar. Este se llama regla de desempate. Eso es en caso de que nosotros no estemos seguros entre dos categorías. ¿Cómo vamos a usar eso? Bueno, si nosotros tenemos menor certeza de malignidad, en pocas palabras, pensamos que es algo maligno, entonces le vamos a sumar un punto. Y si tuviéramos un LIRADS-2, le vamos a sumar un punto y va a quedar el LIRADS-3. Ahora, cuando hay menor certeza de malignidad, o sea, que pensamos que es algo benigno, y por ejemplo tenemos un LIRADS-4, le vamos a bajar un punto y queda como un LIRADS-3. El último paso es una revisión final. Vamos a hacer una autoevaluación en forma retrospectiva, ver el paso 1, 2 y 3. Vamos a ver si estamos satisfechos, si nos parece razonable y apropiado dar esa clasificación a ese hallazgo. Si la respuesta es sí, listo, terminamos y pasamos a describir el siguiente hallazgo en caso de que lo haya. Si la respuesta es no, entonces debemos de volver a empezar y reclasificar ese hallazgo. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas? La tomografía debe tener un multidetector con más de 8 detectores. Las imágenes requeridas, las fases son la fase arterial, la ideal es la fase arterial tardía, ya que si nosotros vamos a valorar en una fase arterial temprana, puede ser que el hallazgo no realce por completo. Entonces, lo ideal es la fase arterial tardía para darle chance al hallazgo de realzar en todo su esplendor. Luego tenemos la fase venosa portal y la fase venosa tardía, que vamos a ver más adelante cuáles son las características que vamos a hallar de un hepatocarcinoma. Y las imágenes sugeridas son la fase precontraste en caso de que haya un tratamiento locorregional y también siempre las reconstrucciones multiplanares. Ahora, ¿cuáles son las principales características de imagen de un hepatocarcinoma? Son 5 y las vamos a ir viendo en los siguientes. La fase arterial tardía, lo que vamos a ver es un realce en no anillo. ¿Qué significa eso? Que es un realce global del hallazgo. Y este va a estar con mayor realce en comparación con el parénquima hepático. El segundo hallazgo es en la fase venosa temprana o también puede ser en la fase venosa tardía. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí lo que va a haber es un lavado del contraste, pero es no periférico. O sea que el lavado de contraste solamente va a ser central y va a quedar un poco de contraste en la periferia del hallazgo. Aquí tenemos un ejemplo de una fase arterial tardía en la cual ya vemos que hay un realce del hallazgo, pero sin embargo empieza a haber un lavado central, o sea, no periférico. Luego una fase venosa tardía, luego vemos ya el lavado no periférico en todo su esplendor. Aquí, en todo su esplendor. Luego la fase venosa portal o fase tardía. Aquí lo que vamos a tener es un realce capsular. ¿Qué significa eso? Va a haber un realce en anillo. Tiene que ser de bordes lisos y uniformes. Puede ser en parte del hallazgo o en todo su alrededor. La fase tardía se debe tomar 2 a 5 minutos después de la administración del medio de contraste. Si vemos una observación con apariencia infiltrativa,
o sea, los márgenes no están circunscritos, hablamos de un patrón maligno de crecimiento permeativo. Tenemos otro ejemplo donde tenemos una fase arterial tardía en la cual vemos el realce del hallazgo con un lavado central, o sea, un lavado no periférico, como menciona la literatura. Ahora en la fase venosa tardía lo que vemos es el realce capsular. Vemos este anillo alrededor del hallazgo. Ahora en cuanto al tamaño, ellos tienen indicaciones de cómo medir correctamente un hallazgo. Para empezar, debe tomarse desde un borde hasta el otro borde. Debemos de incluir toda la cápsula de realce. Debemos de tomar el mayor eje del hallazgo. Tenemos que ver el hallazgo por completo. En caso de que haya un nódulo sobre otro nódulo, debemos de medir ambos nódulos. También, como les mencionaba antes, no debemos de medir en la fase arterial temprana, ya que el realce normal del componente arterial puede confundirnos y puede ser de que nosotros midamos esa parte que no deberíamos de medir. Y luego, no debemos de medir también en una fase que no sea arterial, o sea, en la fase venosa temprana o tardía. Y esas, pues, son todo lo contrario, las formas incorrectas de medir. Es importante mencionar que en caso de que hagamos comparación de un estudio, debemos de tratar de medir el hallazgo en la misma secuencia, en el mismo corte y en el mismo eje. Ahora, umbral de crecimiento. Este es un concepto que cambió debido a la unificación con la Asociación Americana del Estudio de la Enfermedad Hepática. Y bueno, ahora el concepto es que el aumento de tamaño es cuando hay más del 50% de una masa en menos de 6 meses. Lo importante del IRRAS es que también nos da detalles sobre el seguimiento. ¿Qué debemos hacer según la clasificación que tengamos? En caso de que hay ausencia de hallazgo, o sea, no miremos nada, debemos de hacer vigilancia en 6 meses. En caso de que el IRRAS no se completó porque es un estudio no valorable, debemos de repetir los estudios de imagen en menos de 3 meses. En caso de que sea un LIRADS 1 y un LIRADS 2, debemos de hacer vigilancia en 6 meses. En el LIRADS 2 podemos hacerlo incluso antes de los 6 meses según nuestras consideraciones. En el LIRADS 3 debemos de hacer un estudio de imagen control en 3 a 6 meses. Y puntos importantes que quiero que se queden es que debemos de saber de que hay 2 clasificaciones que requerirán biopsia, que es el IRRADS 4 y el IRRADS M. El IRRADS 5, una vez que lo tenemos, solo hacemos una discusión multidisciplinaria para definir el manejo. Y en caso del IRRADS TIB, que es tumor en vena, puede ser que no veamos el hallazgo en el parénquima hepático. Sin embargo, la mayor causa de estos IRRADS TIB son el hepatocarcinoma, por lo cual también debemos de hacer una discusión multidisciplinaria para definir el manejo, si sí o no realizar una biopsia. Ahora, en la masa en blanco que les mencionaba antes, es un hallazgo que es totalmente lo contrario a las características del hepatocarcinoma. Este usualmente es por un colangiocarcinoma, sin embargo, puede estar presente un hepatocarcinoma en conjunto con un colangiocarcinoma. Y vemos que las características son todo lo contrario. En la fase arterial, el realce va a ser en anillo y en la fase venosa temprana lo que tenemos es un lavado periférico. Recordemos que en el hepatocarcinoma era no periférico. Y en la fase tardía tenemos que el realce solamente es central y en el hepatocarcinoma era capsular. Ahora, ¿cuáles son los porcentajes que puede hacer un hepatocarcinoma o un hallazgo maligno según el IRRADS? Si es un IRRADS 1, el porcentaje es 0. Si es IRRADS 2, tiene 16% de probabilidad de ser un hepatocarcinoma y 18% de ser un hallazgo maligno, no necesariamente hepatocarcinoma. Si es IRRADS 3, 37% de hepatocarcinoma y 39% de malignidad. IRRADS 4, 74% de hepatocarcinoma y 81% de malignidad. LIRRADS 5, 95% de hepatocarcinoma y 98% de malignidad. El IRRADS M
que como ya mencionaba, es un hallazgo maligno, no necesariamente hepatocarcinoma, tiene 37% de ser un hepatocarcinoma y 94% maligno. Aquí tenemos ejemplos de cada una de las clasificaciones. El IRATS-1 puede ser tanto un quiste como un hemangioma, una alteración de la perfusión, puede ser un área de respeto graso, puede ser una pseudomasa hipertrófica, puede ser fibrosis o cicatriz focal o una desaparición espontánea del hallazgo. El IRATS-2, perdón, es lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo de un hallazgo que no realza ni en la fase arterial, ni en la fase venosa temprana ni tardía, se trata de un quiste. En el IRATS-2, como mencioné, son los mismos hallazgos, probablemente benigno. Y aquí tenemos un ejemplo de un hemangioma, el cual es parte del IRATS-2. El IRATS-3 es el más confuso porque nosotros no tenemos la certeza si es algo benigno o algo maligno. Y tenemos un ejemplo que en fase arterial un hallazgo realza por completo, pero luego vemos que en la fase venosa portal y la fase tardía no existe ese lavado no periférico ni el realce capsular. El IRATS-4, como mencioné, el 74% es hepatocarcinoma y el 81% son malignos. Aquí tenemos un ejemplo donde hay un realce de un hallazgo en el segmento 7 y medía 9 milímetros y luego vemos como en la fase venosa portal, perdón, en la fase tardía ya vemos que hay un lavado posterior. En el IRATS-5 vemos que en la fase arterial hay un realce, pero no es completo. ¿Y por qué es eso? Pues se estudió en la fase arterial temprana. Ya mencionaba yo que no se puede ver todo el realce del hallazgo si lo hacemos en la fase temprana. Hay que darle chance a verlo en la fase arterial tardía. Y vemos como en la fase tardía ya hay un lavado no periférico. O sea, solamente la parte central del hallazgo pierde su contraste. Y bueno, el tumor en vena lo podemos ver desde las fases arteriales hasta las fases tardías. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver como tejido blando dentro del sistema venoso. Sin embargo, es ideal poder verlo o estudiarlo en la fase venosa portal, ya que esta es la fase donde el parénquima hepático tiene su mayor realce y todo el sistema venoso portal realza intensamente. Cuando vemos de que no realza, se trata de que hay una trombosis tumoral. Casi siempre debido a hepatocarcinoma. Ahora, una pregunta a quien quiera contestarme. Este caso es una mujer de 53 años sin enfermedad hepática. Y vemos en la fase arterial, hay un hiperrealce en la fase arterial. En la fase venosa portal vemos que hay un lavado no periférico. Y en la fase tardía vemos ese realce capsular, mide 21 milímetros. A ver si alguien me quiere hacer ejercicio y le voy a poner el cuadrito para ver qué LIRADS le daría. No sé si alguien me lo quiere decir. Hola, buen día, soy Oliver Betancourt. En este caso, el IRAPS no aplica porque es una paciente que no tiene enfermedad hepática. Exactamente, Luis, estás en clase. Entonces, sin enfermedad hepática no se aplica el LIRADS. Bueno, LIRADS es el futuro. LIRADS reconoce la importancia de mantenerse actualizado, por eso ellos cada 3 a 4 años actualizan para darle estabilidad al sistema. Y bueno, la próxima actualización va a ser en el año 2021. LIRADS también se expande y tenemos un complejo multidisciplinario de médicos que están trabajando. El doctor Ale Furlan lo que hace es conjugar el léxico con patología. Luego el doctor Maxim Ronot se encarga de también incluir más lesiones benignas en LIRADS. Y Alex Tobin se está enfocando en pediatría y esperamos que para el 2021 hayan actualizaciones y sea aprobado para usar en pacientes pediátricos. También está el doctor Mustafa Bashir y Matt McLean, que se encargan de investigación y mantener actualizado el LIRADS. Esta es la bibliografía. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado y si tienen preguntas.